opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:49. Un tema importante y además agradezco mucho en esta mesa de trabajo a la diputada Betty Marmolejo Rojas que nos haga favor de acompañarnos, colaboradora además en este espacio informativo, y me planteaba además el tema para hablar justamente del derecho a la propiedad, como un derecho humano, un derecho social, un derecho jurídicamente que debemos aprender a reconocer, a valorar y además a darle su justa dimensión para que no solamente haya un ordenamiento social de las cosas, sino que al mismo tiempo se reconozcan los derechos que tienen las personas propietarios muchas veces de un predio, de un terreno, de un bien, y que muchas veces entre las argucias jurídicas, los temas administrativos, la burocracia gubernamental, de pronto pareciera que ese derecho no le corresponde a ellos, ¿no? Cuando es un derecho natural que debemos aprender a reconocer. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muy contenta. Muchas gracias nuevamente por el espacio que nos brindas. Al contrario. Y por supuesto, un saludo a todos los radioescuchas. El derecho a la propiedad, que por cierto se vuelve uno de los principios fundamentales en las constituciones modernas para poder reconocer justamente un tema fundamental como un punto de partida de lo que tiene que ver la argumentación jurídica constitucional en las sociedades modernas, mi querida Betty Así Marmolejo. es, el derecho humano o el derecho fundamental a la propiedad tiene su origen justamente en el derecho constitucional, Sí. como bien lo señalas, y bueno, está relacionado a otras ramas del derecho también, como es el derecho agrario, los derechos humanos, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal también, porque está relacionado a muchas materias, la materia administrativa, que es un tema en el que me gustaría también que profundizáramos. Sí. Y bueno, este derecho humano está también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se refiere a esa posibilidad que tenemos todas las personas físicas y bueno, de acuerdo a las legislaciones actuales, por lo menos en nuestro país, las personas jurídicas, a usar, gozar, disfrutar y disponer de nuestros bienes de acuerdo a la ley. Estos bienes no pueden ser molestados por parte de las autoridades, solo que se cumplan los requisitos de ley y mediante una indemnización. Ahora, ¿quién tiene que cuidar, proteger, resguardar, velar porque esos derechos realmente se cumplan, se atiendan y se respeten, mi querida Betty? El Estado tiene facultades. En México, como lo comentamos, se deriva en el derecho constitucional y este otorga facultades a las autoridades, facultades a la expropiación, que sucede cuando el Estado despoja al propietario de un bien para satisfacer alguna necesidad pública, la facultad de limitación, que es toda aquella regulación que tiene el Estado, vías administrativas para autorizar construcciones, excavaciones, etcétera, en lo que son los bienes, y lo que es la facultad de que se le conoce como modalidades, que está relacionada a la posibilidad de modificar el derecho de propiedad, y esto se refiere al ordenamiento territorial, a la planeación urbana y a los ordenamientos de carácter ambiental, urbano, y que obviamente van pues regulando justamente el crecimiento en esta consideración de la participación de las y los ciudadanos, pero al mismo tiempo reconociendo lo que tiene que ver con, diría yo, a ver si estoy bien, tú me corriges si no, porque tú eres la experta en esta materia, reconocer justamente esa propiedad de las personas, pero al mismo tiempo la necesidad de incorporarlas a un esquema de desarrollo equilibrado, sustentable, moderno, en fin, actualizado, que permita también una calidad de vida para todos de mejor manera, Betty. Así es, y la diferencia entre un derecho humano y un derecho solamente regulado por alguna materia, como podría ser el derecho civil, es que el derecho humano tiene como finalidad el que las personas alcancemos nuestro objetivo de vida o nuestro plan de vida. Y en este caso la propiedad es un elemento indispensable para que alcancemos ese desarrollo también que se requiere en lo individual y en lo colectivo. Hablabas de los derechos de propiedad, pero hay diferentes formas o tipos de propiedad, entiendo yo, Betty. Así es, hay 3 tipos de propiedad reconocidos en nuestra legislación: la propiedad social, la propiedad pública y la propiedad privada. Correcto. Y bueno, la propiedad social es amplísima, es en la que nos referimos a todo lo que tiene que el origen en la materia agrícola, es decir, los ejidos y las comunidades. En los ejidos visualizamos a
personas o sujetos de derechos como son los ejidatarios, los comuneros, los avecindados, y en las comunidades son todos los pueblos originarios. Lo que tiene que ver con la propiedad pública se refiere a los recursos naturales, a los recursos hídricos, a los recursos forestales, a los mineros, etcétera. Correcto. Esa es la propiedad de carácter público. Y la propiedad privada, que es la que tenemos de forma individual o a través de las personas jurídicas, que son sobre los bienes muebles, inmuebles y las creaciones de carácter intelectual. Correcto, que ese es un tema también amplísimo. Muy importante. Y en la era digital, pues ya también las creaciones y la propiedad digital. Y de luego lo que tengamos que ver también con el chat CTV, también de lo que significa justamente esta inteligencia artificial. En fin, hay un día hablamos de ese tema. Es amplísimo. Pero a ver, regresemos al tema porque me interesa mucho el tema de esta propiedad social o de carácter social, que a veces no nos queda claro y que a veces no identificamos y que a veces ni siquiera, y perdóname la ignorancia, Betty, ni siquiera sabemos que esto es parte de un derecho, pues. Sí, bueno, la propiedad social es también en la que yo quisiera profundizar en esta ocasión. Yo represento a la zona rural de este municipio en la legislatura. Estamos hablando de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, particularmente el ejido más antiguo de nuestro estado es el de Santa Rosa Jáuregui. Y bueno, la propiedad social es aquella que se refiere, como lo mencionaba hace un momento, tiene su origen en la actividad agrícola. Correcto. Y a esta están ligadas temas y derechos humanos muy importantes como es la libertad, como es como lo es también la dependencia alimentaria, como son los temas de carácter económico y por supuesto la seguridad jurídica que tenemos todas las personas. La propiedad social está reconocida también en la Constitución Federal y se refiere a todo este tema amplísimo también del derecho agrario, que se reguló a través de nuestra Constitución en 1917 con diferentes objetivos. Primero, pues eliminar los latifundios. En segundo, restituir las tierras a las comunidades y a los pueblos originarios. Y en tercer lugar, dotar de tierras a quienes carecen de ellas. Claro. Ese es el objetivo de la materia agraria en nuestra Constitución y está muy relacionada a esto. Estamos hablando de más del 50% del territorio nacional que está en este régimen de propiedad social. Sí. Y que con el cual tenemos un adeudo importantísimo, porque si bien son propietarios de la tierra, siguen en el rezago y en pobreza. Y si no hay programas, si no hay apoyo, si no hay actividad económica, y de repente se genera una situación, pues de, no sé si la palabra correcta sea de subordinación, porque no pueden ellos valerse por sí mismos en el entendido, y a pesar de que son, pues, propietarios de la tierra particularmente, mi querida. Así es. Aquí hace falta algunas reformas de carácter, sobre todo federal y en materia civil, mercantil, que le permitan a las personas propietarias bajo este régimen, que es muy estricto para su modificación, el que puedan generar una productividad mayor a raíz de esas tierras. Recientemente también hubo una reforma para que estas personas, los ejidatarios y los comuneros, los avecindados, pudieran ya ser parte de asociaciones y ya pudieran tener esa posibilidad. Sin embargo, siguen rezagados porque cuando ellos comercializan o modifican el régimen a través de sus asambleas y sus procedimientos establecidos en la ley agraria, la transmisión de la propiedad no se da de forma plena a quienes llegan a algún acuerdo con ellos. Entonces esto tiene muchas restricciones todavía en la materia civil y pues ahí tenemos una deuda importante de los legisladores nivel federal. A nivel federal, pero te pregunto también a nivel estatal, a nivel municipal, los ejidatarios. Tuve yo oportunidad de platicar el otro día con ejidatarios del municipio de Pedro Escobedo en un espacio que se llama Los Sabinos y me decían, es que no sabemos qué podemos hacer, pero tenemos aquí un espacio, pero no tenemos agua, es que podemos aprovecharlo y queremos aprovecharlo, pero no sabemos
hasta dónde podemos desarrollar ciertas actividades, incluso hasta de carácter turístico, social, productivo, económico. Y entonces me comentan, lo único que nos ha quedado a nosotros, a los ejidatarios, imagínate, un grupo importante de ejidatarios, es vender gorditas, pues, ¿no? Y todo lo que podría ser el potencial de sus propiedades o de su tierra, y de su trabajo y de su esfuerzo, pues queda condenado a absolutamente a nada, mi querida Así Betty es. Marmolejo. Yo he trabajado fuertemente en esta parte Sí, tú conoces ese tema. con la gente de Santa Rosa Jáuregui, porque, por ejemplo, el reconocimiento de vialidades también es un tema. Si bien se tienen el uso de muchos años de vialidades en las comunidades rurales, no están reconocidas del todo por las autoridades administrativas, en este caso por los ayuntamientos. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿Por qué? ¿Cómo y por qué? Porque es un proceso largo derivado de que se tiene que hacer una asambleadura, se tiene que hacer un procedimiento, pero en los casos en los que se ha logrado que el comisariado ejidal o el ejido acuerden y aprueben ese tipo de proyectos, a veces se detiene en los ayuntamientos, no se cumple con el procedimiento claro. De reconocerlo. En el municipio de Querétaro se tiene un programa de carácter administrativo, sin embargo, pues he de decirlo con todo el cariño que tengo, es que es muy lento. Y pues muchas inversiones y muchas propuestas concretamente de obra pública se nos han quedado para después. Por esa situación que es administrativa, es burocrática, es gubernamental, ¿o a quién le corresponde? Es administrativa, involucra autoridades de carácter municipal, particularmente lo que es el ayuntamiento, obviamente también la participación en este cumplimiento de parte de los ejidos, y por otro lado el catastro a nivel estatal. A nivel estatal, un tema que tendrán que revisar los legisladores, y un tema que además permitiría que se pudieran incorporar, que se pudieran desarrollar de mejor manera, incluso estas actividades de las que ya hablábamos en los diferentes ejidos. No solamente, hablas del del ejido más antiguo, primer ejido que por lo menos existe en el estado de Querétaro, que es el de Santa Rosa Jáuregui, sino al mismo tiempo de manera conjunta en los 18 municipios que pudieran servir de manera importante. ¿Y qué están haciendo en el Congreso a propósito de este tema, En Betty? el Congreso recientemente aprobamos la creación del Instituto Registral y Catastral. Ajá. Y pues le dimos facultades, le dimos mayor autonomía. Anteriormente estas dos dependencias, tanto el registro público como el catastro, dependían una de Secretaría de Gobierno y otro de la Secretaría de Obras Públicas, y entonces hoy les dimos una autonomía, ya son un instituto y bueno, pues empezarán a operar. Obviamente estamos de puertas abiertas para seguir trabajando en las legislaciones que ellos requieran. Correcto. Para tener mayores facultades y que podamos acercar el desarrollo y los derechos humanos a estas personas que también nos necesitan. Qué tema tan interesante. Son las 8:00 a.m. con 1 minuto. El tiempo se va volando, Betty Marmolejo, pero te pregunto, y me están comentando dónde pueden establecer contacto contigo, quienes nos hacen favor de escucharnos, que son ejidatarios y que podrían tener alguna problemática que habría que atender para canalizarlos y justamente generar estas alternativas. Con mucho gusto en mis redes sociales, Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook. Yo contesto directamente, Normalmente les pido un teléfono para hablarles y comunicarnos de manera más directa, o bien en el teléfono de la legislatura, que es el 442-251-9100. 442-251-9100, extensión, ¿te acuerdas? 1045. 1045, y que si no también pueden hacer que vayan a verte a la legislatura en el Congreso Querétaro. Con mucho gusto, y si no, nosotros los visitamos también. Es muy importante este tema y creo que lo podemos lograr en cuanto nos unamos y nos organicemos. Démosle seguimiento si no tienes inconveniente, y ojalá que la próxima sigamos profundizando un poquito sobre este tema que me parece muy importante, Betty, si no tienes inconveniente. Con mucho gusto. Muy amable, gracias. Bueno, pues ahí está la propuesta, es el derecho a la propiedad como un derecho humano fundamental, tipos de también la propiedad social, pública y privada, que ya acotaba puntualmente la diputada Betty Marmolejo, pero además el tema administrativo, el tema burocrático, el tema de la incorporación incluso al desarrollo social, que debe regular, que debe hacer que coincidan las expectativas y las propuestas de gobierno, pero también las necesidades de los hombres, las mujeres, los trabajadores del campo, las grandes necesidades, porque yo te iba a decir finalmente, les debemos mucho
mucho tiempo han estado y se han quedado rezagados por estas mismas situaciones los ejidatarios en este país, mi querida. Así es, y recientemente, como te lo decía, también hubo una reforma en la que ellos ya pueden ser parte de sociedades, entonces ese es un avance importante. En Querétaro también ya tenemos la legislación para las organizaciones de la sociedad civil, que es una legislación de mi autoría, y pues esta nos permite hacer alianzas mediante convenios. Y hacer que nos desarrollemos mejor todos en cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? De participación social. Gracias, Betty Marmolejo, diputada local por el Partido de Acción Nacional, y gracias también, colaboradora en este espacio informativo. Son las 8:03 a.m. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.